¿Nunca se preguntaron cómo es posible que haya tanta diferencia entre especies? Tanta diferencia en las formas de vivir, de ser, de comer, de adaptarse al entorno. ¿Cómo? ¿Cómo pasamos de una medusa a un león? ¿Cómo es la evolución? ¿Qué es la evolución? Todas esas preguntas te las respondo en un momento. Pero vamos por partes. Para determinar la diversidad entre especies hay que saber qué es una especie. Una especie es un conjunto natural de individuos en el cual se puede crear una descendencia a partir de la reproducción. Sabiendo qué son las especies, ahora tenemos que clasificarlos para poder entenderlos. Vamos a dividirlos en dos grupos, invertebrados y vertebrados. Invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral, ni siquiera tienen estructuras óseas adentro, es decir, huesos. Y los vertebrados tienen columna vertebral y tienen huesos internos. Teniendo estos conceptos ahora sí más en claro, podemos preguntarnos ¿cómo hay tanta diferencia entre especies? Yo creo que la mejor manera de explicar esto es con Charles Darwin. Darwin fue un naturalista del siglo XIX, el cual es considerado un padre de la piedra angular de la biología, especificando la biología en base a la evolución. No voy a indagar mucho acerca de la historia, aunque puedo hacer un video aparte, pero principalmente nos vamos a concentrar en la síntesis que logró obtener en base a su viaje por el Beagle. Un viaje que hizo alrededor de todo el mundo, o principalmente gran parte de todo el mundo. Bien, vamos a concentrarnos específicamente en el libro que hizo, sintetizando toda la recopilación de datos que obtuvo gracias a este viaje y sus estudios. El origen de las especies. Este libro se centra en la teoría de Darwin, dando a entender que todas las plantas y animales vienen de otras del pasado. De ahí nace el concepto de evolución. Para la época era algo sin sentido. Era algo que no tenía ni pies ni cabeza, porque principalmente se acuñaba la idea religiosa, la idea del catolicismo. Y decir que todos venimos de una célula va en contra de la idea del Dios Todopoderoso. Como todo científico o filósofo o pensador de la época antigua, tuvo que explicar y refutar ideas, y siempre estuvo la iglesia en contra de el propio pensamiento. Con la ayuda de Alfred Wallace, lo que decía Wallace es que todas las especies venían de una selección natural, siendo semejante a la idea de Darwin de la evolución. Entonces sumaron fuerzas e hicieron que el libro de Darwin tenga más datos, tenga más fundamentos y una idea más fuerte. Aunque en el momento esa idea era absurda, para la actualidad esa idea de la evolución y las diferentes especies es la más concebida, la más vista y más llamativa para el ojo científico, siendo incluso para mí también una que tiene demasiados fundamentos como para ser refutada. Sintetizando todo un poco, decimos que la evolución, tanto de invertebrados como de vertebrados, es la adaptación al medio en donde vive. Son las adaptaciones al medio, los cambios que tuvieron que sufrir a través del tiempo. Todo empezó con los invertebrados, debido a que son la forma más primitiva o menos desarrollada de vida. Principalmente actúan por instinto y reacciones espontáneas, pasando de ser un cuerpo en forma de bolsa con 3 paredes a tener un tubo digestivo de la boca al ano. Ahora podemos poner en ejemplo todo lo que venimos diciendo. Los equinodermos, los cuales son las estrellas de mar o erizos de mar, presentan un sistema locomotor acuoso. Este sistema, que les sirve tanto como para la locomoción, como para la adherencia a superficies, como para la alimentación, es un sistema de tubos que conectan entre sí por todo el cuerpo de la estrella de mar, si lo ponemos en ejemplo, y por medio de agua que tiene adentro, muy similar al mar, se puede adherir a superficies. Otro ejemplo pueden ser los moluscos, que poseen o no
conchas de mar, es decir, exoesqueletos. Un exoesqueleto es un esqueleto externo, no como nosotros que lo tenemos interno. Después, si vemos a los vertebrados, podemos marcar que, en síntesis, su evolución se centra en la evolución de órganos locomotores y órganos respiratorios. Y podemos ver su evolución a través de las clasificaciones que ya existen, pasando de peces a anfibios, posteriormente a reptiles y después mamíferos. Por último, aves. Si hacemos una vista rápida o un time-lapse de lo que pasó hace millones de años, es que los peces empezaron a ver que la vida en el agua era más difícil. Entonces empezaron a tener en cuenta la posibilidad de salir afuera, en el afuera de hace millones de años atrás, el cual era un mundo primitivo en el que solamente había plantas. La única manera que tenían de salir al afuera era caminando, de alguna manera, o arrastrándose. Por eso evolucionaron a anfibios. Los anfibios son animales semiacuáticos que necesitan estar en el agua, pero pueden moverse por tierra por periodos cortos de tiempo. Después, estos anfibios empezaron a necesitar menos cantidad de agua, pasando a ser reptiles, aunque seguían siendo de sangre fría. Debido a la sequedad del ambiente, el sol, que la capa de ozono era muy joven y no protegía tanto, era un lugar muy cálido y hostil. Entonces empezaron a adaptarse estos reptiles y empezaron a tener plumas, empezaron a tener pelos. Pelos me refiero a mamíferos, plumas me refiero a aves. Como un pequeño paréntesis, podemos remarcar que hay una teoría o hipótesis que dice que las aves surgieron de escapar de los depredadores del piso. ¿Por qué? Porque en la tierra se los depredaba muy fácil. Entonces empezaron a evolucionar y a irse al aire para poder librarse de los depredadores hostiles que hay en el suelo. Acá podemos decir que pasamos a ser de sangre caliente. De esta manera, como el tegumento, como anteriormente mencioné, la piel era más cálida y mantenía calor adentro, necesitaba también liberarse, porque tiene que haber un intercambio gaseoso, un intercambio de temperaturas, para mantenerse constante o relativamente constante. Entonces se empezaron a adaptar y a formar sistemas en los cuales podían autorregularse. Con autorregulación me refiero a termorregulación, la cual funciona para principalmente preservar una temperatura constante dentro del organismo y que funcione de manera correcta. Por eso decimos que pasamos a ser de sangre caliente, porque de esta manera, con estos sistemas de regulación de temperatura, marcamos una diferencia, pudiendo nosotros mismos mantener una temperatura constante en nuestro cuerpo. Para que se me entienda más, la termorregulación o la regulación de la temperatura es la transpiración en nosotros, o por ejemplo en un perro, el jadeo. Ahora, teniendo un panorama general de todas estas cosas, podemos mencionar algunas otras características de los vertebrados. Por ejemplo, los murciélagos. Los murciélagos son el único mamífero que puede volar, el único. ¿Por qué? Porque su cuerpo se adaptó para poder hacerlo. Posteriormente tenemos, por ejemplo, a las ranas, los sapos, las liebres, los conejos, que sus patas posteriores evolucionaron para tener más propulsión, para funcionar como un resorte y moverse desplazándose a medida de saltos. Después los reptiles, por ejemplo, su forma de locomoción, de moverse, es a medida de la reptación, de arrastrarse. Un ejemplo que me gusta son los anfibios y algunas especies de aves que tienen membranas interdigitales, o sea, entre los dedos, para poder moverse tanto en el agua como en la tierra. Todas estas funciones tienen un mismo origen embrionario, es decir, un mismo lugar de origen. Están formadas por las mismas partes, los mismos huesos. A esto se lo denomina órganos homólogos. Al decir órganos homólogos, decimos órganos iguales. Y de ahí nace otro concepto e incluso otra rama de la biología, la anatomía comparada. La anatomía comparada se centra en el estudio de las similitudes y diferencias que tienen los huesos
Puedo poner imágenes, 1.000.000 de imágenes para que te puedas dar cuenta de esto. Mantenemos una misma estructura ósea, pero quizás con diferentes magnitudes, con diferentes espesores, pero se mantiene una misma estructura, un mismo linaje. Bien, pero ahora, ¿cómo se evoluciona? Porque sí, la evolución es un cambio a través del tiempo, adaptándome al medio y demás. Pero, ¿cómo me adapto? ¿Cómo mejoro? ¿Se entiende? Ahora podría citar una frase de Darwin, parafraseando un poco, en la cual dice que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y con eso se explica todo, pero vamos a aclararlo. Principalmente se lo tiene que ver en un caso de supervivencia, en un caso de morir y vivir, porque si no, no se lo puede entender. Vamos a poner un caso hipotético. Conejos. Estos conejos tienen diferentes características, pero en simples palabras, uno corre más rápido y otro corre más lento. Ahora, al momento de escapar de un depredador, ¿cuál va a sobrevivir? El que corre más rápido. ¿Por qué? Porque sus patas posteriores son más fuertes, son más grandes, se adaptó mejor. Justamente eso es lo que marca una diferencia. Y vamos a poder ver que el que corre más lento va a morir, el que corre más rápido va a sobrevivir. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo al próximo linaje, a sus hijos, y así se va formando una especie nueva, con nuevas características, con nuevas formas de vivir y sobrevivir. Bueno, de esta manera creo que pude responder todas las dudas que me fueron surgiendo y dudas que quizás vos tenías. Gracias por ver.